Vamos a hacer una primera lectura en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin que abrir a mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Amén. Hacemos una segunda lectura en 1 Corintios, capítulo 16, centrándonos solamente en dos versículos, versículo 13 y 14. Escribe así Pablo: Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pablo está entrando en el final de su carta, la primera carta que tenemos a los Corintios, que vendrán con una serie de salutaciones, saludos de unos a otros. Y antes de cerrar la parte anterior de su carta para entrar en estas últimas líneas finales, en el versículo 13 nos da la idea de una preparación en conflictos o en batallas. Es afrontar unas situaciones que son adversas, porque en general Pablo nos tiene acostumbrados a utilizar un lenguaje de lucha, lenguaje de conflicto, que va a expresar este lenguaje que podemos ver en este versículo 13, lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es como una lucha, y creo que no estoy descubriendo nada para aquellos que decís ser creyentes, porque ya en general incluso esta vida, para quien seáis en esta mañana, esta vida es una lucha, es un constante conflicto en diferentes lugares. Pablo suele utilizar un lenguaje militar en muchas ocasiones. Ya nos tiene acostumbrados a esta idea del lenguaje. Será por conflictos que siempre pudo ver en su tierra de Israel, de Judá, con el Imperio Romano, ya fuera por sus viajes que pudo hacer en diferentes sitios. La idea del conflicto, de soldados, de lucha, creo que era muy normal. Por eso, por ejemplo, en el capítulo 9 de esta misma carta, en el versículo 7, él habla de soldados. O cuando está escribiendo a su discípulo Timoteo, le dice que sea el soldado de Jesucristo, y expresa también lo que es este constante batalla. Hemos podido leer en Efesios capítulo 6 esta armadura que tiene que el cristiano llevar constantemente y que se asemeja tanto a la armadura romana que podían utilizar los soldados. Así que cuando leáis con detenimiento
todo lo que son las cartas del apóstol Pablo podréis encontrar el lenguaje de soldados, de batalla. Pablo dice, he peleado la buena batalla, la batalla que yo experimenté o sufrí, capítulo 15, versículo 32 de este mismo capítulo, la batalla en Éfeso, cuando está hablando de los problemas que tuvo en Éfeso, lo habla como si fuera una batalla. Las armas de nuestra armadura, de la lucha que nos dice en Filipenses, habla de combate. El combate que tienen que llevar los creyentes, capítulo 1, capítulo 4. Pelear la batalla de la fe, nos dice también más adelante. Es decir, de una manera general, no solamente él, sino que el autor de Hebreos o el apóstol, también Pedro lo está utilizando, es esta idea de que tú y yo, a lo largo de nuestras vidas y sobre todo como nuestra vida cristiana, vamos a tener que afrontar una lucha. Y cuando hablamos de esta lucha, de este armamento, de ese estar preparado, este lenguaje que habla una especie de militar, es que nos está recordando que la vida cristiana no es fácil. Esta es la primera idea que nosotros tenemos que tener. Pablo se lo quiere transmitir después de darle tantas normas, a veces quejas, a veces alabanza a la iglesia de Corinto. Y antes de terminar le quiere dejar en la mente de los creyentes en Corinto, nuestra vida es una constante lucha, una constante preparación de estar alerta ante enemigos. Nunca va a ser fácil y por tanto requiere que luches de manera constante. No hay forma, de verdad, hermanos, o aquellos que queréis investigar en la vida cristiana, no hay forma de que podamos escapar. Siempre tendremos que estar preparados ante un combate que pueda venir por diferentes frentes, como ahora vamos a vivir. Y no hay lugar para el reposo. No hay lugar para que nos descuidemos o nos relajemos, porque en cualquier instante el enemigo puede pasar las líneas y presentar batalla. Esto es la experiencia del pueblo de Israel. Si recordáis, constantemente podréis ver cuando salen de Egipto las batallas que tienen que cruzarse en el desierto, cuando entran en la tierra prometida. Fijaros bien que Dios le da una tierra prometida y aún estando en esa tierra que fluye leche y miel, tienen que estar constantemente en lucha. Podéis ver de Josué, el libro de los jueces, etc. Y cuando por fin hay reyes como el rey David o el rey de Salomón, incluso en ese tiempo de prosperidad hay conflicto y hay batallas una y otra vez. Y si fue así para el pueblo de Israel en la antigüedad, ¿cuánto también podemos verlo en los mismos discípulos de nuestro Señor Jesucristo? El mismo Señor tiene que decir, en el mundo tendréis adversidades, en el mundo vais a tener conflictos, os van a perseguir, os van a maltratar, si lo han hecho conmigo, lo van a hacer con vosotros, por muy cercanos que estéis a mí, por muchas bendiciones que recibáis en el Señor. En el mundo tendréis un constante conflicto. Y cuando están escribiéndose las cartas, cualquiera de las cartas que podáis leer, podréis ver que va a haber un constante conflicto, luchas, batallas que el cristiano tiene que afrontar. Y cuando miráis el último libro de la Biblia, que es el libro de Revelación, de Apocalipsis, podréis ver que la iglesia está en una constante lucha y batalla. Así que no os debe de sorprender que estas 4 ideas que vienen en el versículo 13 sean una exposición de la realidad que tenemos cada uno de nosotros. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de lucha o de batalla, de línea de guerra, de confrontación y de todo este lenguaje militar, de soldados que cada uno debemos tener, tendremos que hacernos una pregunta y es contra quién luchamos y en qué línea de frente, dónde está nuestro campo de batalla. Es decir, ¿dónde está el lugar donde tenemos que afrontar los conflictos? Bueno, pues déjame que te lo descubra, aunque seguramente tú lo sabes. El primer lugar de batalla que tú te vas a encontrar cada día es tu propia alma, es tu propio corazón. No penséis que el cristiano tiene que luchar, si queréis entender este velad o ser varoniles, que esto es presentarnos en primer lugar con respecto al mundo y el ataque del diablo que nos aborrece. No. El primer lugar de lucha
de conflicto que tienes en tu propio corazón. Porque igual como hemos podido ver en alguna ocasión en la carta de Pablo a los romanos, ese pecado que mora en nosotros, ese conflicto entre las diferentes leyes que nos presionan, va a estar ahí. Así que donde tú vayas, ya sea hoy domingo, mañana lunes, el próximo año, constantemente te vas a encontrar de que tienes que armarte para los conflictos que tienes en tu propio corazón, en tu propio interior. Que tus pasiones van en una dirección, tu voluntad de servir va en otra, que quieres hacer y no puedes hacer, constantemente lo vas a encontrar. Y sobre todo los creyentes, lo vais a tener. Pero hay otro campo de batalla, también terrible y también duro, que es el de la propia iglesia. En nuestra propia iglesia y la iglesia local tenemos conflictos. Pablo tiene que decir que encuentra enemigos incluso dentro. ¿Por qué? Porque nosotros todos los que estamos aquí somos pecadores y nuestro pecado fluye y se manifiesta en nuestro carácter, en nuestra forma de hacer. Así que Pablo tiene que hablar de, igual que los enemigos de fuera, de los enemigos de dentro. O recordar cómo en cierto momento el Señor Jesucristo dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno, quieren forzar y destruir la iglesia. Ese es un campo. Nosotros estamos en aquel lugar y el mismo infierno se enfrenta contra nosotros. Así que no penséis que es simplemente el mundo pagano que está ahí, sino aquí mismo, con nuestras diferencias, nuestras actitudes. Leer una vez más el libro o la carta a los Corintios y podréis ver cómo hay fricción, tensión para ver divisiones, porque cada uno tiene sus propios gustos. Así que un campo de batalla es tu alma, es tu interior, eres tú. Otro campo de batalla es la iglesia, en la cual tenemos que afrontar diferentes conflictos. ¿Qué vamos a decir de la familia? ¿Acaso en la familia no es otro campo de batalla donde los enemigos quieren enfrentarnos y destruirnos? ¿Y cuánta incomprensión? El Señor Jesucristo lo tiene que decir. Cuando yo vengo y algunos creéis, os enfrentaréis, los padres con respecto a los hijos, los maridos con respecto a las esposas. Tendremos enemigos en nuestra propia casa. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes tendremos que frenar y tener dominio propio porque las esposas, los maridos, los hijos, los padres no nos entienden o comprenden y nos confrontan con respecto al mismo evangelio? Así que no se extrañe que un lugar de terrible lucha donde tendremos que armarnos con estos elementos que Pablo nos va a decir es el propio hogar. Y tendremos que estar listos. No hay burbuja de protección ni en la iglesia ni en la familia. Y por tanto deberíamos de estar listos. Pero además de estos frentes de batalla, el alma, la iglesia, la familia, ¿qué tendremos que decir? No hay mucho que añadir con respecto al mundo. Que se nos dice que seamos luz cuando el mundo está lleno de tinieblas. Que llevemos un mensaje cuando el mundo no quiere escuchar. Que actuemos con santidad cuando el mundo nos aborrece y nos persigue. ¿Cuánto nos gustaría coger armas físicas y mostrar nuestro genio y nuestro carácter? Y nos dice, no, que nosotros debemos de ser como corderos en medio de lobos. ¿Qué es lo que esto significa? Sin una constante protección para que no nos devore el mundo que está a nuestro alrededor. Así que no importa a dónde vayáis, no importa dónde os encontréis, siempre, hermanos, vais a estar en el frente de batalla. ¿Qué enemigos son estos que tenemos que afrontar o confrontar en nuestra propia alma, o en la familia, en la iglesia, en el mundo? Bueno, pues déjame que dé un poco detalles acerca de tus enemigos. Y seguramente os podrá sorprender a algunos de vosotros, pero sabéis que el primer enemigo que tenéis que afrontar en cada uno de esos ámbitos o campos de batalla es tu propio pecado. No es en primer lugar el mayor enemigo, el diablo, que es terrible, ni es el mundo con su seducción.
Es tu propio pecado que aún está en ti. Es verdad que el señorío de Cristo ha acabado con el señorío del pecado, pero el pecado está ahí y tienes que luchar contra él. Lo tienes que dominar y lo tienes que controlar. Y de pronto te sale la palabra y te sale el genio y te salen las actitudes y el viejo yo que viene otra vez. Y tenemos que estar luchando en nuestra alma, en la iglesia, en el mundo, en la familia, con nuestro propio pecado. ¿Cómo no vamos a tener que armarnos y estar dispuestos si nos acompaña como a la sombra, que no podemos escapar de ella en ningún instante? Pero, por supuesto, tenemos que decir que, en segundo lugar, el gran enemigo que tenemos cada uno de nosotros es el propio Satanás, el príncipe de este mundo. El que tiene ese dominio y ese control de almas, de hombres y mujeres por todo alrededor, que es como un león rugiente, que es el padre de mentira, que es el acusador de los hermanos y que entra en cualquier lugar con todo su ejército espiritual de maldad que está a nuestro alrededor. Está ahí. Está ahí, no importa donde tú te quieras esconder, a la más alta de las montañas o en lo más profundo de las cuevas o de los mares, el diablo está ahí. Y está dispuesto a devorarte. Y no te puedes descuidar. Es verdad que algunas veces, hermano, tendrás que huir del diablo, pero otras veces tendrás que enfrentarte a él. Y te darás cuenta de cuán débil eres tú si no estás preparado e investido con la armadura que es necesaria. ¿Qué decimos en tercer lugar con el mundo? El mundo es un gran engañador, es un gran seductor. Y nos muestra tantas maravillas, tanta riqueza, tanto bienestar, que al final simplemente es una pared de escayola falsa. Y aún así nos atrae con su dulzura. Es como la prostituta que se viste y se adorna para atraer a los tontos del camino. Es el engaño. No penséis que el mundo os va a ofrecer algunas cosas sin pediros nada a cambio. Os va a devorar. Si dejáis grietas en vuestra alma, si dejáis grietas en vuestros hogares, si dejáis grietas en vuestras iglesias, si dejáis grietas a vuestro alrededor, el mundo os va a devorar, os va a atraer, os va a exprimir, os va a destrozar, va a perder, os va a intentar que perdáis en toda vuestra fe y relación con el Señor. La salvación no se pierde, pero el gozo del Señor sí se pierde. Y cuán terrible es cuando nos vemos alejados de aquel que realmente nos ama por encima de todas las cosas. Sabéis que nos dice tanto el apóstol Pablo como lo hace Juan y lo hace Pedro, que hay falsos hermanos, falsos maestros, falsos profetas, que se visten como corderos cuando en realidad son lobos. Tenemos que luchar. Tenemos un conflicto con esa retaguardia de maldad que está alrededor nuestro y que también intenta destruirnos. Cuánta falsedad, cuánto falso engaño. Cuántas personas se han desviado por los mentirosos que vienen o por los seductores que están en medio de nosotros. Así que no solamente tienes los diferentes campos de batalla, como creyente que eres, el alma, la familia, lo puedes tener en la iglesia, lo vas a tener en el mundo, en cualquier lugar donde te encuentres. Vas a tener que luchar con tu pecado. Vas a tener que luchar contra el gran enemigo que es Satanás. Vas a tener que intentar frenar a todo este mundo seductor que está a nuestro alrededor. Y vas a encontrarte con personas que dicen ser creyentes y que realmente no lo son. Y que te intentan engañar y llevarte a la mentira como los falsos profetas del Antiguo Testamento. Estos enemigos de los que estamos hablando son terribles, inmisericordias, no te van a dar ninguna oportunidad. Si te descuidas, si no estás alerta, vendrán y te destrozarán por completo. Tienes que estar, como nos va a decir, en constante vigilancia y alerta. No puedes descuidarte, hermano o hermana, no puedes dejar de estar dispuesto. Si tratas estos asuntos, estos conflictos, esta situación de la que se te está describiendo a lo largo de toda la Escritura con ligereza, no podrás perseverar, no podrás resistir. El apóstol Pablo no está diciendo
en este versículo 13 que tenemos delante de nosotros sugerencias. No está diciendo posibilidades. Sería interesante que, es conveniente para ti que hagas esto o aquello. No está diciendo aquí. Lo que está diciendo es, ya ponte alerta, ponte a trabajar. Como lo que está diciendo en el libro o la carta de Efesios que hemos leído, vístete de la armadura, no te pongas el pijama, no te acomodes con tu bata en casa. Viste constantemente la armadura porque entrará en tu casa, entrará en tu corazón, entrará en cualquier ambiente. Los enemigos serán diferentes, no lo vas a poder descubrir en la distancia. Van a atacarte, van a asaltarte como el león que te puede rugir y te puede atacar en cualquier instante. Así que en todo momento, en toda circunstancia, no puedes descuidarte. Y cuando Pablo está escribiendo entonces a los corintios, como si estuviera hablándonos a nosotros en esta mañana, nos dice varias cosas en las cuales debemos meditar, porque no solamente se dicen aquí, sino que también se dicen en otros lugares. En primer lugar, ¿qué es lo que te dice? Velad, estar alerta, ser atalayas de tu propia alma, de tu propia casa, de tu propia iglesia, del mundo que está a tu alrededor. Presta constante atención. Esto es lo que se nos está avisando desde la antigüedad, cuando leamos los profetas y nos hablaban de la atalaya, que tenían que subir con la trompeta y estar dispuestos para avisar de todo tipo de enemigos que estuvieran a nuestro alrededor. Vigila a tus enemigos, eso es lo que nos está diciendo, y vigila todos los frentes. Vigila tu espalda, vigila lo que tienes a tu lado, lo que tienes a tu diestra o a tu siniestra. Tienes que estar en constante vigilancia porque el enemigo puede aparecer. No te dejes engañar. Porque no solamente es que tú puedas confiar en lo que has aprendido, en las experiencias que has adquirido, sino que tienes que vigilar que los enemigos están ahí y que están dispuestos. Aquellos que tenéis carnet de conducir o que estáis preparando para el carnet de conducir y que tenéis que coger la carretera, siempre nos dicen o siempre nos han dicho que no solamente es que tú tengas vigilancia de ti mismo, para no dormirte, por ejemplo, para no despistarte, sino que tienes que estar vigilando a lo que está a tu alrededor. Porque en cualquier momento puede venir alguien que se cruza en tu camino, algún borracho que no controla la circulación, algún despistado que está hablando con el móvil y de pronto, si tú no estás alerta de ti y de lo que está a tu alrededor, pues tendrás un accidente que puede llegar a ser mortal. Esto es lo que nos está diciendo con respecto a nosotros. Uno podrá estar pensando, voy a adquirir más conocimiento de las Escrituras, voy a disfrutar más con los hermanos, Ya, todo eso está muy bien, es necesario que tú adquieras más experiencia, más conocimiento, más sabiduría de la palabra de Dios, pero tienes que estar alerta porque el diablo te va a atacar, no importa cuánto tengas de conocimiento de las Escrituras. Si te descuidas, él vendrá y te devorará. ¿No fue capaz el diablo de tentar al mismo Señor Jesucristo? ¿Acaso tú te crees que eres mejor que el Señor Jesucristo? Por tanto, deberíamos de estar dispuestos siempre a nuestra vigilancia de nuestra propia situación. Pablo dice aquí en esta misma carta, en el versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Y en otros lugares nos está avisando constantemente que estemos velando, no únicamente por los enemigos, sino para que estemos preparados para cuando nuestro Señor Jesús venga. ¿Recordáis algunas de las parábolas que el Señor Jesús nos dice, como el del siervo prudente o el del siervo malvado? Algunos podemos estar pensando, bueno, el Señor retarda, me da tiempo a relajarme las cosas del mundo, me da tiempo a disfrutar de las cosas de aquí. Pero se nos dice de una manera u otra constantemente en los evangelios, el Señor puede venir en cualquier instante y nos puede sorprender. A ver si va a venir y te va a pillar sin estar preparado. O cuando nos habla de las 10 vírgenes, a ver si vas a estar durmiendo y entonces no vas a tener suficiente aceite, preparación, fe, relación, comunión con el Señor y se te impida entrar en las bodas. El siervo prudente es aquel que trabaja como si en cualquier instante el Señor Jesús fuera a venir.
No puedes salir a la calle diciendo, puedo hacerlo porque luego me va a dar tiempo a arrepentirme. ¿Y si no te da tiempo a arrepentirte? ¿Y si tú eres de esas personas que está diciendo, cuando ya sea mayor, cuando ya pase más tiempo, cuando ya tenga más comodidad, cuando ya tenga más seguridad? ¿Y si resulta que no? Necio. ¿Y si mañana o en este mismo instante, en la noche, viene el Señor y tú no estás preparado? Así que los enemigos están dispuestos, pero tú mismo tienes que estar dispuesto en vela constante. El cristiano no puede dormir. Es verdad que el cuerpo lo necesita reposo, necesita descanso, pero lo que el alma necesita es vigilancia. Lo que necesita nuestra relación con el Señor es cuidado. Así que vela. Vela para que no haya ruptura, para que no haya enfrentamiento, para que no haya daño en ti, en aquellos que te rodean en el hogar, en la iglesia, etc. Constante vela. Ponte en lo más alto. Toca tu trompeta para avisar a tu propia alma. Avísate a ti mismo. Alértate de todas las maneras que sean necesarias. No permitas que haya ningún descuido. No permitas que tu alma, tu corazón se duerman, que tu mente se despiste. Lo tienes que estar siempre avisando y anunciando en cualquier instante. Pero nos dice en segundo lugar este versículo 13, estad firmes en la fe. De pie. Siempre dispuesto, como una estaca en medio de toda circunstancia. Tenemos que ser como esos árboles del Líbano, que no importa qué viento, qué tormenta puedan venir, están firmes y seguros porque han establecido todas sus raíces necesarias para mantenerse en medio de cualquier aflicción. Cuando pensamos en los campos de batalla, entendemos que el soldado, por su cuerpo, por sus necesidades, tiene que descansar, tiene que alimentarse, dormir, etc. Por supuesto que sí. Pero en el cristiano, nosotros tenemos que estar siempre firmes. No podemos buscar una retaguardia o un refugio. Porque uno podría llegar a pensar, yo lo pensaba en un cierto tiempo, que aun en los conflictos del mundo, de las circunstancias, cuando yo era joven en mi fe pensaba, en la iglesia yo encontraré un refugio, o en el hogar yo encontraré seguridad, pero el diablo puede entrar en esos sitios. En esos sitios también puede haber conflicto, y por tanto en esos lugares, aun cuando nos puedan proveer de más seguridad, tenemos que estar firmes y firmes en la fe. La fe no es algo que podamos dejar que se oxide, que se gaste como una vela. La fe tiene que estar siempre dispuesta. Tenemos que aumentarla, tenemos que prepararla. Es como ese arma que nos ayuda a poder afrontar a todos los enemigos. No sabemos si Pablo aquí está hablando de una fe objetiva o una fe subjetiva. No sabemos si lo que nos está diciendo es que tenemos que estar firmes en la fe, en esa comunión que es con el Señor. Lo que el Señor nos da, la relación que tenemos, la confianza que hemos puesto en el Señor Jesucristo, o lo que nos está hablando de una manera más objetiva es la enseñanza y es la instrucción. Pero tenemos que, sea cual sea, si es nuestra relación personal con el Señor o es el conocimiento de las Escrituras, tu arma, tu fe tienen que estar dispuestas. Tenemos que estar siempre templándola. No podemos descuidarnos, así que debemos de estar firmes. Ponte en el lugar de batalla y no importa cuando vengan los enemigos, no importa cuando vengan las tormentas y los conflictos, tú tienes que guardar tu lugar. Al soldado o a aquellos que son soldados y le dicen cuando a ti se te da una posición, no puedes volver atrás, tienes que estar firme y si en todo caso hacia adelante. No puedes volver atrás, no puedes mirar a otra dirección. Tenéis que buscar como creyentes que las circunstancias no te hagan caer. Estar firmes es que no podamos rendirnos, no podamos dejar que las fuerzas nos agoten o nos tiren al suelo. No te dejes caer, no te dejes ganar, no te dejes vencer. Podrá venir el padre de mentira, que es Satanás, el engañador, y decirte, relájate, disfruta un poco de la vida. Deja un poco tu lugar de batalla y busca el refrigerio en las cosas que el mundo te puede ofrecer. No te engañes, no es posible. Nosotros tenemos que estar firmes en nuestro lugar donde el Señor te ha puesto.
sea cuales sean los dones que Él te ha dado, sea cual sea la posición en tu hogar, en tu casa o en la iglesia, tienes que mantenerte firme. Es tu lugar. Si tú no haces defensa de ese lugar en ese momento, ante esas circunstancias, ¿quién lo va a poder hacer? Cuando se movía el pueblo de Israel y tenían su arca donde estaba la gloria de Dios, nos dice que las 12 tribus se tenían que repartir alrededor de aquel arca y que se movían todos al mismo ritmo. No podían permitir que pudieran ser atacados por ninguno de los frentes o por ninguno de los laterales. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es tu lugar como creyente? ¿Cuál es tu lugar con respecto a ese campo que es tu propia alma, que es tu iglesia, que es tu familia, que es el contexto donde el Señor te ha puesto como luz? Tienes que mantenerte firme y responder constantemente con la fe que el Señor te ha dado. El pecado es realmente atractivo y seductor. Y el mundo quizá no te deja ver toda la realidad que hay detrás. Vuelvo a decir, el mundo nos presenta una imagen que es falsa, es cartón piedra, es un escenario falso. Detrás de él no hay nada. Pero nosotros podemos mirar y podemos ver que este es un mundo de ficción. Hoy lo diríamos, por ejemplo, cuando en Internet nos engañan y nos muestran un mundo que es ficticio, que no hay nada detrás de él. El mundo lo está haciendo y lo va a hacer constantemente con respecto a ti. Y ante esas circunstancias, tú tienes que mantenerte firme. Te van a hablar de filosofías, de descubrimientos, de experiencias, de emociones. Pero tú lo que tienes que tener es tu fe en el Señor Jesucristo. Crees que el Señor Jesucristo es el Salvador de tu alma y que es el único camino que nos lleva al Padre que está en los cielos. Crees que es el único que te puede sostener, que no puedes descansar en tus fuerzas, que no puedes descansar en lo que te pueda decir el mundo, te pueda mostrar el ángel de luz mentiroso, sino que tienes que poner tu plena y total confianza, tu fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuán de cerca estás del Señor Jesucristo? ¿Qué conocimiento tienes del Evangelio? ¿De qué manera profundizas en la palabra del Señor día tras día? Mantente firme. Que la impaciencia, los nervios, los afanes de este mundo, los afanes de tu propio corazón no te hagan desfallecer o cambiar, que no te quiten la esperanza que tenemos en aquello que el Señor nos ha prometido. Fe en esa esperanza. Algunos dicen, el Señor tarda en venir, quizá el Señor no vaya a venir. Y el apóstol Pedro tiene que decir, no, el Señor tiene sus razones para no venir. Tú vela. Está alerta, mantente firme en las promesas del Señor. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué nos ocurren? ¿Por qué nos duele? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos dañan? Y lo único que nosotros podemos decir, hemos creído que el Señor es más que suficiente y que Él es poderoso para guardar nuestro tesoro, aún a pesar de las mayores adversidades. Confía una vez más, ten tu plena confianza de que el Señor ha prometido, nada ni nadie te podrá arrebatar lo que Él ya te ha dado. Pero fijaros en tercer lugar, cosa curiosa que nos dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. La idea de portarse como un hombre. A mí cuando era pequeñito, jovencillo, me lo decían mis padres, pórtate como un hombre. ¿Qué es lo que esto significa? Simplemente que un hombre no debe de llorar. Por supuesto, no es esta la idea que nos manifiesta las Escrituras de un hombre fuerte, de un varón, del cual hombres y mujeres deberíamos de portarnos. No se está refiriendo a que la mujer cristiana no tenga sus propias virtudes o que la mujer cristiana tenga que ser masculina en ninguna forma, sino que el creyente, hombre o mujer, siendo un soldado lo tiene que manifestar en su porte, en su comportamiento, en su actitud, como un hombre que se espera. Hermanos y hermanas, ante esta batalla y estos conflictos, en el nombre del Señor, no seáis cobardes. No os dejéis asustar, no volváis débiles. Mantener vuestro ánimo, vuestra entereza, vuestro coraje.
vuelvo a decir, es el lenguaje militar que Pablo está tratando y que aquellos que habéis hecho el servicio militar o que podéis ser soldados, en la manera general, como se nos ha enseñado, se nos dice, tenemos que ser valientes, tenemos que tener valor, tenemos que permanecer firmes. Eso es lo que se le está diciendo al creyente. No te asustes, no te desanimes. Eso es lo que Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo. No te acobardes, no dejes que te asusten, mantente firme. Sabemos a quién estamos sirviendo. Él es nuestro Señor, aquel que ha dado la vida por nosotros. Nos ha tomado de la mano, nos ha prometido el cielo, lo ha preparado para nosotros. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No hay nada ni nadie que te pueda acobardar. No debe de hacerlo, no debe ocurrir. Es fácil y es lógico que pueda ocurrir. Es fácil que te puedas cansar o que los enemigos puedan parecer más fuertes para rendirte o que te puedan sobornar para que puedas traicionarte. No dejes que esto sea así. Mantente firme. Recuerda cuál es tu nombre. Recuerda a quién sirves. ¿De quién eres hijo ahora? ¿A quién pertenece tu fe, tu alma, tu corazón, tu mente? Y por tanto no permitas que te puedan sobornar, que te puedan comprar con las amenazas o grandes amenazas que puedan traerte. Tú como creyente tienes que portarte con la valentía necesaria en estos tiempos de retos y de provocaciones que vemos a nuestro alrededor. Y en cuarto lugar, dice, y esforzaos. En otras palabras, ir hacia más fuerza. Ya sois fuertes porque tenéis al Señor, tenéis el Espíritu, tenéis el conocimiento, tenéis la fe, sí, pero ir a más, esforzaos. En un conflicto, en una guerra, al soldado se le da el armamento necesario, se le entrena, se le da el lugar donde tiene que vigilar o donde tiene que batallar y se le pone allí, pero esto no es suficiente. Tenemos que entrenar, tenemos que estar dispuestos, tenemos que hacer el ejercicio, tenemos que guardar la dieta, tenemos que hacernos más fuertes. No podemos descuidarnos, el enemigo no va a dejar de atacarnos. Por tanto, tenemos que ir a más y a más y a más como creyentes. Tú ahora mismo has creído en el Señor y te has leído la Biblia y tienes unos devocionales cortitos cada día que son de mucha bendición. De vez en cuando te lees algunas páginas de algún libro cristiano que te hace disfrutar o tienes una conversación con los creyentes y ya dices, hemos llegado, aquí estamos. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que el Señor venga. Pero esta no es la actitud del cristiano. La actitud del cristiano es que tenemos que ir a más cada vez. Tenemos que estar más fuertes, más preparados, más armados. Y por tanto, el Señor tiene que decirnos que nos esforcemos. Esforzarnos, nos dice en el Señor, como nos dice en el capítulo 6 que hemos leído de Efesios, en el versículo 10. Esforzaos en el Señor. Tú ya sabes si eres creyente, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo sabes. Sabes que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, que se encarnó por medio de una mujer que era virgen. Lo vamos a celebrar estas fiestas, que Él nació, creció, cumplió con las escrituras, las demandas del Padre, que en cierto momento entregó su vida para salvación de pecadores, que murieron en la cruz, que al tercer día resucitó, que después de 40 días subió a los cielos y que ahora intercede por nosotros. Amén. Ya lo sabemos. No, apenas sabes nada. Hay mucho más acerca del Señor Jesucristo. Más intimidad con Él. Más gozo de su obra. Y de pronto descubrimos cómo Él hablaba, y las cosas que Él decía, y los milagros que portentaba, su carácter de humildad. Le maltrataban, pero Él no respondía. Y entonces nosotros lo podemos ver como nuestra imagen y como nuestro ejemplo. Y podemos profundizar en sus riquezas, en la inmensa riqueza que no tiene medida, que nosotros no podemos contabilizar. Y cada vez sabemos más y disfrutamos más. Es una fuente sin fondo. No te conformes con lo que ya sabes del Señor Jesucristo. Esfuérzate a más. Aumenta más de tu relación con el Señor. ¿Crees que el Señor está a tu lado en ciertos momentos? No, tienes que buscar que el Señor esté a tu lado en todo momento y en toda circunstancia. No puedes salir de este lugar y relajarte y dejar aquí al Señor. Tiene que caminar contigo, tienes que hacer todo lo necesario. La oración, el estudio de la palabra, la comunión con Él, pero que tengas más intimidad con el Señor, porque cuanto más cerca del Señor estés,
más fuerte te encontrarás. Esfuérzate en conocer, saber, experimentar al Señor Jesucristo. Esfuérzate en la fe, como hemos dicho. Ella ya pueda ser esa fe de relación con el Señor o pueda ser del conocimiento y de las Escrituras, de todo el código que se nos ha puesto de información. ¿Te has leído la Biblia? ¿La conoces por completo? ¿Sabes que la Biblia empieza en el Génesis, que termina en Apocalipsis y que has ido alrededor de ella, a veces con dificultades, pero que la has terminado? Eso no es nada. Y podrás leerte la Biblia 20 veces, 40 veces a lo largo de tu vida y de pronto seguirás descubriendo más y más cosas. Conoce la Escritura, esfuérzate en saber más. La Escritura tiene tantos tesoros, tiene tanta riqueza, tiene tantas formas de descubrir el carácter, la persona del Señor Jesucristo, en tantos símbolos, en tantas ideas que hay en la palabra del Señor. Nos va a demostrar acerca o nos va a mostrar acerca de nuestros enemigos y acerca de uno mismo. Nos va a decir que somos capaces de más de lo que estamos dando, pero que nuestros enemigos también son capaces de hacer mucho más a nuestro alrededor. Así que esfuérzate en esa fe, en ese conocimiento de las Escrituras con respecto a todo aquello que tenga que ver con la riqueza de tu alma, la protección de tu familia, la extensión de la iglesia o la defensa ante el mundo. Esforzaos, dice también la Escritura, en las relaciones fraternales, en los sentimientos que tenemos unos con los otros. ¿Amas a tus hermanos? Sí, pero ¿a qué hermanos? ¿A todos los hermanos o a aquellos con los que te sientes más a gusto? ¿Has profundizado de verdad cuando nos dice que ese amor los unos para los otros a lo mejor te ha hecho descuidado con algunos de ellos que no sabes quiénes son siquiera? ¿No piensas que te vas a hacer más fuerte si sabes al lado de quién estás luchando? Los soldados cuando se ponen enfrente tienen que haber una relación, tienen que trabajar como un equipo, se nos dice en otros lugares, ¿no? Vamos a mirarnos quiénes están a nuestro lado, quiénes son los que estamos formando esta iglesia, quiénes son aquellos que están obrando como obreros misioneros en otros lugares del mundo. Por tanto, esforzaos en conocer más la historia de la iglesia, conocer más el conocimiento que nos ha dado la experiencia de otros lugares. No es únicamente que nosotros por nuestra cuenta nos esforcemos varonilmente en mantenernos firmes en nuestro lugar, velando por todos los campos y por todos los enemigos a nuestro alrededor, sino que tenemos que esforzarnos por ver a aquellos que están en la misma situación y circunstancias y trabajar juntos. ¿Dónde yo soy más débil para que mi hermano más fuerte me ayude? ¿Dónde es mi hermano más débil para que yo, que soy más fuerte, le pueda ayudar a él? ¿Cómo nos podremos compenetrar para que la obra del Señor se extienda y se alcance? Así que esforzaos más en todos los campos, en todas las ideas, en conocer a vuestros enemigos. Tenéis que saber dónde son más débiles, dónde son más fuertes para que podáis resistir. No es simplemente que estéis resistiendo a las bofetadas que nos da el mundo, sino que tenemos que esforzarnos en responder de la manera digna y adecuada que las Escrituras nos da a este mundo que nos ofende. Tenemos que traer alternativas y para eso necesitamos esforzarnos y necesitamos trabajar para conocer el enemigo y los campos de batalla. ¿Has hecho una meditación suficiente en tu propio corazón? ¿Has analizado cuáles son las debilidades, las flaquezas que tú tienes? ¿Has empezado a poner remedio a esa flaqueza y a esas debilidades? En medio de toda la tentación que viene para tu alma, ¿has levantado muros para que no puedan afrontar, para que el enemigo no pueda entrar? Esforzaos, trabajar, que las trincheras sean más profundas, sean más seguras, que nuestras armas estén dispuestas, como nos ha descrito Pablo en los Efesios, coger el yugo, coger el escudo, coger la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esforzaos más, hermano. El año 2023 va a traer un montón de retos y de dificultades y de pruebas para tu propia alma, para tu propia familia, para tu propia iglesia y para el mundo en el que estamos viviendo. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Nos estamos dando cuenta de dónde nos encontramos? Que no estamos en el castillo, que no estamos en el lugar seguro, que aún no hemos estado en el cielo, que estamos en un mundo que nos es adverso, con un montón de enemigos y de frentes, y por tanto tenemos que velar, tenemos que trabajar de la manera que es necesaria y no podemos descansar. Pero dejadme que
que termine no con la armadura, no con este lenguaje militar. Yo quisiera suponer que cuando Pablo está escribiendo todo esto, le esté sonando esas 4 cosas que está trayendo ese lenguaje de soldado. Puede decir, algo me falta. Y entonces trae el versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Se está refiriendo este versículo 14 a las 4 que ha dicho antes, de velar, de estar firmes, o se está diciendo de manera general, en toda área, en toda circunstancia. Bueno, no es la primera vez que Pablo lo hace, en el Romanos capítulo 13 nos lo dice y en otros lugares de las Escrituras. Todo hecho con amor, no un poco de cosas, de circunstancias o de momentos, sino todo. Y tendréis que subrayar en vuestras Biblias ese todo. Pero fijaros bien que lo que nos está diciendo es que nosotros como soldados de Jesucristo, ante todos estos enemigos y todos estos campos de batalla, necesitamos un elemento de cobertura. Necesitamos algo más que podamos añadir. No se le dice en ningún momento al soldado ante los enemigos, tienes que amar a tus enemigos. Al enemigo hay que pelear contra ellos. Pero el soldado cristiano tiene otra actitud y tiene otra situación. En medio de todas las batallas y de todos los conflictos, no podemos dejar a un lado el amor, dice Pablo. Por supuesto que no dice que tengamos que amar el pecado, que tengamos que amar al diablo y todas sus huestes. Por supuesto que no podemos expresar ningún gesto de amor. Y si amas al mundo es que no amas al Señor, porque no podemos amar a 2 señores, no puedes amar la riqueza y a la misma vez al Dios de misericordia y de gracia. Es verdad todo esto, pero a la misma vez no podemos estar en nuestro lugar de vigilancia, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra iglesia o en el mundo, si no hay amor, si no hay aprecio. Amor por todo lo que tenga que ver con el Señor Jesucristo. Amor por todo lo que tenga que ver con este libro que tenemos de las Escrituras. Amor por todo el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber amor en todos los lugares. A la manera de actuar, a la manera de trabajar, tenemos que dejar fluir de nosotros un amor sincero, amor fraternal, amor por la ley del Señor, amor por la causa del Señor, amor por las promesas del Señor. Este es el elemento necesario de todos los creyentes. En cada palabra que nosotros podamos pronunciar, en cada situación en que nosotros tengamos que enfrentarnos, ya sea en el día de hoy, ya sea en el día de mañana, ya sea en el último día de cada uno de nosotros, el elemento de amor tiene que estar dispuesto, aun cuando vengan los mayores dardos y tengamos que cruzar por las más difíciles de las tormentas, no podemos dejar en ninguna parte o atrás de nosotros el amor de Dios que es en nosotros. Pablo, en el capítulo 12 de esta misma carta, nos habla ampliamente de lo que es este amor fraternal. Es sufrido, es benigno, todo lo espera, todo lo soporta. Pero creo que aquí que esta idea de amor no es únicamente del amor entre los hermanos, sino que es mucho más. Y que tenemos que enriquecerlo mucho más. Es necesario que cada vez que nosotros empecemos a actuar, o cada vez que tengamos que estar en vigilancia o en vela de que está a nuestro alrededor, cada vez que analicemos el corazón o analicemos el campo de batalla que nos podamos encontrar, tiene que haber ese amor. Nos dice que Dios es amor. No es que Dios ame, sino que Dios es amor. Y nosotros tendríamos que aprender de todo esto. ¿Cómo estamos tratando a la gente de este mundo? Claro que aborrecemos al mundo, con todos sus engaños y todas sus mentiras. Pero estamos aquí para conquistar a la gente del mundo. Y lo tendremos que hacer con amor. Y por supuesto que hay falsedad, y hay engaño, y hay confusión en todos los ámbitos, incluso en la misma casa con gente no creyente, pero no podemos dejar a un lado el amor. Y podremos encontrarnos con hermanos difíciles que son una carga para nuestras espaldas, y aún en esa circunstancia tenemos que llevar amor. Si Dios es amor, ¿cuánto más acerca de nosotros mismos? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano? Nos dirá Juan en sus cartas. Aquí estamos.
Esta es nuestra meta. Este es nuestro final de año y este es nuestro comienzo de año. Y se nos ha dicho, eres un soldado de Jesucristo. Estás para servir al Señor y para resistir a los enemigos. Tienes que salir vencedor de todas las batallas. Así que vigila, vela de manera constante, mantente firme, sirve al Señor como debes de hacerlo y ama con todo tu corazón. Que este año que va a comenzar nos encontremos preparados para vencer en nuestros campos de batalla y para traer a otros muchos a los pies del Señor Jesucristo. Amén.